José, es importante ver el ciclo histórico. El país viene de un decrecimiento de los últimos años. Este gobierno toma una herencia en unas condiciones muy complicadas del 2007-2008, que fue una expresión más profunda de la crisis, no solo del Salvador, sino del entorno. Hay que salir de una especie de desaceleramiento de la economía. La crisis en Estados Unidos, ¿no? Que tuvo como base también la crisis y el impacto negativo que nos generó lo de Estados Unidos, y luego a la entrada de este gobierno a mediados de año, entonces tiene que tomar un presupuesto ya en marcha y lo reconduce en el año 2010. Empezamos de un decrecimiento a un crecimiento que ahora rondó por el 1.4%, lo cual sigue siendo muy bajo para las tremendas expectativas y desafíos que el país tiene en materia de financiar sus programas sociales, de salir al encuentro a aquellos proyectos que requieren un financiamiento mucho más fuerte, como es el tema de la educación, como es el tema de la reforma de salud, como es el tema ahora de los programas sociales para atacar extrema exclusión y extrema pobreza, y por supuesto en el tema económico, esto requiere de la necesidad de construir un segundo gran acuerdo nacional. Este segundo gran acuerdo nacional sin duda alguna va a ser de los desafíos más importantes. Vamos a agarrar una economía que en los últimos 20 años vino caminando por una ruta que yo le llamo de estimular el consumo y desmontar los factores de la estructura productiva. Una economía que por 20 años estimuló nada más el hecho que la gente se fuera del país para que posteriormente mandara remesas y prepararse para recibir las remesas y gastar las remesas, pero no estimulando la estructura productiva. Entonces, por eso es que se abandonó mucho el campo, se abandonó la pequeña industria, se abandonó la mediana industria, y eso ha tenido repercusiones importantes en los últimos años. Ahora hay un esfuerzo de nuestro gobierno en estos primeros 4 años que ha sido la mayor prioridad, reconstruir ese tejido productivo nacional que lleva su tiempo. 4 años es muy corto. Si tú ves, en los últimos 2 años hemos tenido una cifra récord de producción en las zonas agrícolas, especialmente en materia de los granos básicos. Eso quiere decir que se puede, pero todavía no es suficiente. Hay que meter más tecnología, hay que meter más asistencia técnica, hay que generar nuevos ciclos productivos, hay que aprovechar sembrar 12 meses y no solo 6 meses, hay que estimular los procesos no solo para producir en primer nivel, sino que ampliar esa cadena de producción. Por ejemplo, lo que se está haciendo con los ganaderos ahora, que además de producir la leche, además de ponerla en el bifón, hay la necesidad de que le embolsen, de que le establezcan una marca. Por ejemplo, yo siempre he dicho, miren, ustedes pueden tener la marca de Mi Leche, marca registrada, esa marca ya embolsada va a las escuelas, y ya podemos hacer un negocio de 3, 4 años para que ellos puedan incorporar también mejores tecnologías, y eso va a implicar mejores productos en las escuelas o mejores productos en aquellas instituciones que demanden de ese tipo de servicios. Para que se puedan sumar al reto de sacar adelante el país con principalmente semejante deuda que se tiene, como tú dices, de estar utilizando la tarjeta de crédito para no, poder... pero es que más allá de quién gane o no gane, no tenemos otra opción desde la Asamblea Legislativa del Gobierno Nacional, desde otras instituciones, que hacer 4 cosas. Primero, una apuesta a crecer económicamente. La única posibilidad que el país tiene es crecer económicamente. 2, el crecimiento económico tiene que ser con un fuerte énfasis en fortalecer nuestra capacidad productiva para generar más empleo decente y más exportaciones. No hay otra manera. Es decir, crecer económicamente sobre la base de una economía más productiva, no sobre una economía más de consumo. El consumo hay que seguir estimulando, pero sobre la base de elevar nuestros niveles de producción y productividad. Tercero, necesitamos para los próximos 10 años un acuerdo de carácter fiscal. No primero el acuerdo fiscal sin comprometernos a hacer crecer la economía y hacer crecer el tejido productivo nacional, porque va a ser como que estemos queriendo repartir un pastelito
que solo da para 10 y se lo queremos dar a 30. Es imposible. Pero reforma fiscal que tú hablas de IVA, aumentar IVA. No, vamos a ver. La reforma fiscal tiene que ver con el manejo de la versión deuda pública y privada, para buscar en el tiempo una mejor sanidad del país, una política sostenida, no de 2 años ni de 3 años, sino de 10 años, de lo que ahora le llaman un gobierno y un Estado más austero. Tú tienes que ponerte de acuerdo para los próximos 10 años en un crecimiento gradual de la carga tributaria. Hasta ahora venimos del 13%, que éramos de los más bajos en América Latina, junto a Guatemala. Hemos llegado nosotros como país a un poquito más del 15%, pero de seguro que en los próximos 10 años tú tienes que llegar por lo mínimo al 20%. Pero eso no puede ser separado de lo primero que hay que hacer, que es crecer económicamente, que es mejorar tu estructura productiva, porque es lo que hemos hecho en Santa Tecla. Yo no empecé a cobrar más impuestos y más tasas en Santa Tecla, sino que es lo que hice antes, activar a Santa Tecla económicamente. Pues se ha demostrado que independientemente de que quien mantenga un posicionamiento político e ideológico que es correcto en una democracia, la relación con Estados Unidos hay que seguirla fortaleciendo, porque no estaremos de acuerdo que nos interesa a nosotros la tercera parte de nuestra población dentro de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, y la otra cuestión, la relación con Sudamérica, hay que fortalecerla y hay que aprovechar todo el enorme potencial que esa relación nos puede dar en los próximos años, así como nos ha dado la relación con los Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil, un gigante. El tema de Venezuela, ¿cuánto ha invertido la familia Alba en los últimos 5 años aquí en El Salvador? Casi 500 millones de dólares. ¿Cuántos empleos no ha generado? ¿Cuánta activación en las zonas agrícolas no ha hecho? ¿Cuántos proyectos sociales no ha aprobado, no ha apoyado, como por ejemplo en el tema del deporte, en el tema de becas, etcétera? El nivel de integración que está teniendo Sudamérica es de los más dinámicos ahora en el planeta. La posibilidad de que el sur contribuya también a ese nivel de integración centroamericana que es tan importante para que avancemos todos los países de la región, el nivel de acuerdo y asocio regional entre Europa y Centroamérica, que ahorita está casi en la parte final y para nosotros va a ser altamente positivo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este tema de aprovechar ciertos instrumentos en el tema de la deuda, yo estoy convencido que en el tema de la deuda vamos a tener que pactar con las instancias correspondientes. Por ejemplo, la Asamblea es vital en ese tema, algunas maneras de cómo abordar el tema de la deuda en el corto y mediano plazo. Primero, cómo no seguir endeudándose, dependiendo solo del factor de la deuda para financiar programas sociales. Segundo, cómo vas a manejar en el tema fiscal de corto plazo la deuda. Ahí hay varios instrumentos. Puede ser que tú le busques un mayor tiempo para bajar intereses y que eso te permita recuperarte en el tiempo. Habría que ver si hay algún mecanismo que te permita que eso sea en una situación positiva y de entorno para el país.